Muy buenas tardes a todas, todos y todes. El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, con mucha alegría, les da la bienvenida a las primeras conferencias introductorias para el evento intercontinental sobre colonialismo, descolonización y neocolonialismo desde la justicia y el bien común, que se realizará en la Ciudad del Vaticano el 2 y 3 de junio del próximo año. En esta ocasión, introduce al seminario el magistrado Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Magistrado. Muchas gracias Daniel. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque en realidad tenemos participantes de todos los usos horarios, lo cual nos alegra enormemente. Un saludo para todas y todos desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, desde donde estoy transmitiendo. Un agradecimiento muy especial a Monseñor Sánchez Orondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, por la permanente colaboración, el permanente apoyo, la recepción que tiene con todas nuestras actividades. Un agradecimiento a todos mis compañeros y compañeras del Comité Panamericano. Un especial reconocimiento a Cristian Vera Ampuero y el grupo que constituye el área de informática del Poder Judicial de Perú, sin cuya colaboración esta ocasión de encuentro virtual hubiera sido prácticamente imposible. Estamos con un altísimo número de inscriptos y de participantes, cosa que por supuesto nos emociona, nos alegra, pero a su vez implica un desafío tecnológico muy importante que ha merecido el apoyo de la Corte Suprema de Perú, a quien reitero mi agradecimiento. Por supuesto, y esto parece una obviedad, pero nuestro reconocimiento, admiración, permanente cercanía con quien es el mentor de este encuentro, que es Su Santidad el Papa Francisco. Él es el que motoriza, él es el que nos incita, nos invita, nos alienta a hacer este tipo de encuentros y a pensar y repensar nuestra actividad. Sin él, sin su presencia permanente, sería imposible hacer este tipo de encuentros. Para ponernos en tema, les comento a quienes aún no lo sepan que estas conferencias preliminares, que son 5 en este año 2021 y 3 en el año 2022, son la antesala de lo que va a ser el encuentro intercontinental africano y americano en Roma, en el Vaticano, con la presencia del Papa Francisco, el 2 y 3 de junio del año que viene. Pensamos que estas conferencias sirven para poder comprender un poco mejor de qué vamos a hablar y qué vamos a discutir en Roma, ya que es un tema el que nos convoca, que por muchos de nosotros es ignorado, es parcialmente conocido y requiere de una profundización. Habrá 2 bloques, como les dije, en octubre, noviembre y diciembre. Vamos a tener la participación hoy de Raquel Irigoyen, mañana del profesor Enrique Dussel, en noviembre Ramón Grossfogel y en diciembre Karina Ochoa y Boaventura de Sousa Santos. Todos maestras y maestros del tema que nos convoca. Realmente tenemos el honor de contar con su presencia y con su palabra, porque es una palabra autorizada. Yo pienso que solo puedo compartir con ustedes en estos minutos un conjunto de dudas, porque tengo muchas dudas hace mucho tiempo y muy pocas certezas. Las dudas que puedo compartir tienen que ver con nuestra actividad, yo como juez en la Ciudad de Buenos Aires y muchos de acá como colegas, juezas y jueces y funcionarios judiciales, y también de otras materias anexas y relacionadas, sociólogos, filósofos, preguntarnos, cuando operamos el derecho,
sabemos que estamos usando un conjunto de paradigmas muy fuertes, muy centrales, que tienen que ver con conceptos que importamos y que genera la centralidad en el mundo. Nos pusimos a pensar si realmente esos paradigmas son útiles, como dice Francisco, para la felicidad de nuestros pueblos. Estamos enseñando en la Facultad de Derecho ideas y conceptos que tienen que ver con nuestras necesidades nacionales y regionales, o estamos transmitiendo conocimientos que tienen que ver con el sostenimiento de un sistema de injusticia global emitido, emanado, pensado, regenteado desde el poder central. ¿Seremos capaces de desafiar esa colonización ideológica y cultural que viene desde los países centrales? ¿Seremos como periferia, como somos periferia, seremos capaces de romper con los paradigmas aun cuando las condiciones de dominación material siguen vigentes en nuestros territorios? Como verán, son muchas y muchas las dudas y podría seguir una hora recitando preguntas y esperando respuestas. Algunas cosas intuimos, algunas pensamos, algunas creemos que pueden ser posibles, pero creo que nada mejor que escuchar a quienes han estudiado toda su vida el tema para poder llegar a mejores y mayores conclusiones. Ahora les voy a hablar de dos certezas que tengo. La primera se llama Francisco, es la certeza de quien con su verdad nos está convocando, quien nos llama a hacer lío, quien dice que el sistema se acaba, quien dice que tenemos que generar un nuevo paradigma mundial con dignidad del hombre, con dignidad en la naturaleza, con armonía. Esa es nuestra primer certeza. Y la segunda certeza somos todos nosotros, nosotras, nosotres, todos los que estamos en este ambiente, en este ámbito, decididos a cuestionarnos, decididos a criticarnos, decididos a abrir nuestras mentes para encontrar nuevas ideas y nuevos conceptos que reclama el mundo, que reclaman los millones de descartados, que reclama la naturaleza que dice que no soporta más este sistema. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos y todas los que hacen posible este encuentro y va a ser un gusto escuchar las palabras de Monseñor Sánchez Orondo a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, el magistrado Andrés Gallardo, por sus palabras de bienvenida a este seminario. A continuación, escuchamos el saludo de Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales del Vaticano. Monseñor. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la bienvenida del querido Andrés y de todos los peruanos que han hecho posible este tipo de conexión y del chileno que naturalmente está haciendo de presidente de la reunión. Quiero ser breve porque hoy lo importante es focalizar en la persona que va a hablar y para preparar el encuentro de junio. Simplemente ha dicho muy bien Andrés, acá el gran líder es el Papa Francisco, que nos está hablando de este tema. Tengo que decir que prácticamente cada vez que lo encuentro me dice cómo va el tema del colonialismo, de manera que como pocos otros encuentros él está muy interesado en que lo hagamos y que lo hagamos bien. Segunda cosa que me gusta en este caso es que la mayor parte son latinoamericanos, por lo menos que la lengua española. Pero quiero decir simplemente, el Papa cada vez que puede habla de esta forma nueva de colonialismo, ¿qué cosa es en definitiva el colonialismo, para decirlo en pocas palabras? ¿Y por qué la Academia de las Ciencias Sociales está tan interesada, siguiendo las indicaciones del Papa, a hacer esto? Disculpen que me refiera a Aristóteles y a mi deformación profesional. Como saben, soy un estudioso de filosofía. Aristóteles, al inicio de la metafísica, para definir justamente la filosofía, dice: el ser libre es el que es causa de sí mismo.
el esclavo es causa de otro. Es decir, el ser esclavo no elige su profesión, su vida, sus opciones, sino que les han sido dadas por violencia, que puede ser total o parcial. Es decir, a los esclavos ni siquiera se les dice por qué hay que hacer las cosas. Le dice, hace esto y basta. De modo que el colonialismo es clarísimamente una forma de esclavitud, una sutil forma de esclavitud. Por otra parte, la esclavitud se desarrolla como institución en el colonialismo, fundamentalmente. De modo que, ¿cuál es la sutil forma de esclavitud o colonialismo que es muy difícil de erradicar y que se presenta siempre con diversas formas? Es decir, en definitiva, es todo aquello que atenta contra la dignidad, la libertad de cada ciudadano y de los pueblos. Naturalmente, el colonialismo es una relación que puede ser individual, pero puede ser también de pueblo a pueblo. Y en ese sentido, la nueva forma de colonialismo, diría, es tan fuerte como las precedentes. Y es un poco diversa, porque no es de una nación, de un imperio a otro imperio, sino que, bueno, puede ser, en definitiva, de un poder común de varios imperios. Y en este caso es lo que el Papa llama la dictadura del dinero. Lo ha dicho recientemente, lo dice cada 2 por 3. Es decir, así como el Papa Benedicto hablaba de la dictadura del relativismo, el Papa Francisco habla así, relativismo, pero es dictadura del dinero. Dictadura del dinero, que es para tener poder, y poder para tener dinero. Y para poco. El resto tiene que ser justamente colonizado, esclavizado para eso. Y eso vale individuos, las multinacionales, pero vale los pueblos. Y en definitiva, el drama de hoy es que los que tendrían que regular el bien común y el bienestar de los pueblos, la felicidad, como dice Andrés, que quiere el Papa para todos los pueblos, son la política. Pero la política está, como lo han denunciado incluso algunos de nuestros amigos, la política está, digamos, dependiendo del dinero, dependiendo de las multinacionales que les pagan. Por ejemplo, en el caso del clima es clarísimo que el partido republicano de Estados Unidos está pagado por los petroleros. Entonces no quieren reconocer el tema del clima, aunque tienen cada vez más huracanes y más problemas. Y otro tanto pasa con el COVID. ¿Por qué no llegan las vacunas? ¿Por qué no llegan las vacunas al África? ¿Por qué no llegan las vacunas a Argentina? Evidentemente porque las multinacionales no quieren prestar la fórmula. O sea, estamos viendo en todos los problemas de hoy que existe esta forma terrible de esclavismo que es colonial, que va contra la dignidad de las personas y provoca, en último análisis, justamente los derechos sociales que ustedes tratan de defender, anula los derechos sociales y provoca las formas peores de esclavitud, que son el trabajo forzado, que son la prostitución, que son la venta de órganos y todo esto, que ha crecido enormemente a pesar de que se empieza a tomar conciencia de los problemas. Con esto quiero decirles que este es el tema de nuestro tiempo y por eso hay que encararlo, hay que estudiarlo, hay que saber cuáles son sus causas claramente y hay que dar soluciones sobre todo al tema. Muchas gracias por la paciencia que tienen ustedes en seguir estos temas. Muchas gracias, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, por sus palabras y su saludo. Continuamos ahora con la exposición de la profesora Raquel Sonia Irigoyen Fajardo. La profesora es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee un máster en Sistema Penal y Problemas Sociales y es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. También cuenta con una especialización en Derecho Consuetudinario Indígena por la UNAM y la USAC y tiene estudios en Derecho Indígena y Derecho Federal por la Universidad de Oklahoma, entre otros estudios de Antropología, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, etc. Ha trabajado en Derechos Humanos en la Comisión Episcopal de Acción Social en Perú y posteriormente
en países de Latinoamérica y el Asia, en misiones de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agencias de la cooperación internacional, en temas de acceso a la justicia, pluralismo jurídico, derechos de pueblos indígenas, de afrodescendientes y mujeres. Ha asesorado e impulsado cambios constitucionales y legales en tales materias. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinadora del Grupo de Investigación Acción en Descolonización, también es consultora internacional y docente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Academia de la Magistratura del Perú, entre otras entidades académicas. Es miembro fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, donde desarrolla acciones de formación, litigio estratégico ante instancias nacionales e internacionales, e incidencia política y legislativa en derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, pluralismo y pluralismo jurídico igualitario. Los dejo entonces con la profesora Raquel Sonia Irigoyen Fajardo. Buen día con todas y todos. Quisiera agradecer enormemente esta invitación que me hace la Pontificia Academia del Vaticano, así como el Comité Panamericano de Jueces. Voy a compartir con ustedes una presentación. Ya. Bien. Por favor, si me podrían informar si se logra ver la presentación. Sí se ve. Bien. Bueno, nuevamente entonces agradezco esta invitación que me hace el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, así como la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, para trabajar estos temas, reflexionar conjuntamente sobre el colonialismo, la descolonización, el neocolonialismo, desde la justicia y el bien común. Particularmente, yo tocaré el tema sobre los retos que tenemos hacia la descolonización del derecho y la justicia desde el pluralismo jurídico y los derechos de los pueblos indígenas. En primer lugar, quisiera encarar en qué contexto nos encontramos. Es la mirada, y quisiera plantear desde la mirada de los pueblos y los ciclos de invasión y resistencia que han vivido, en los cuales el derecho y la justicia han jugado un papel determinado. En este Comité Panamericano de Juezas y Jueces, me alegra mucho que tengan esa inquietud por reflexionar, como decía su presidente, cuál es el papel de los jueces del derecho en este contexto de invasión, de continuos ciclos de invasión que han vivido los pueblos originarios, pero también son ciclos de resistencia y donde también ha habido y hay voces proféticas. En primer lugar, quisiera comentar algunas categorías operativas de lo que podríamos llamar colonialidad, colonialismo. Si bien hay muchas posibilidades de definición, yo me voy a quedar con esta. El colonialismo como una forma histórica de dominación de una metrópoli a colonias, o también más ampliamente de un pueblo, de un grupo a otro, y que generalmente se da por invasión con violencia, con un objetivo claro, que es extraer los recursos, los llamados recursos naturales, aquellos que podrían ser aguas, bosques, minerales, plata, oro, etcétera, en un lugar que para los pueblos puede ser su madre, pero que desde la mirada del colonizador son recursos naturales, materia de extracción, objeto de extracción. No importa si para esos pueblos originales tienen vida o son seres vivos, simplemente desde ahí ya se enfoca
un modelo de objetivización del mundo, de la vida, de los pueblos, de los bosques, de los ríos, de las aguas, y también una consideración como objetos de los seres humanos. Son desde ahí ya vistos como simplemente fuerza de trabajo para extraer ese oro, esa plata, etcétera. Y ni qué decir en un primer momento del colonialismo de los pueblos del África. Entonces, el colonialismo podríamos definirlo como un proceso, como una forma histórica de dominación que tiene ese objetivo de extracción y que se suele consolidar en el tiempo, no solo por la violencia armada, sino por la violencia institucional. Se va creando una ideología de que los invadidos son inferiores y merecían la invasión, y se va creando un derecho y una legalidad que convalida esa invasión. Entonces, esto es muy importante porque esta categoría nos permite desnudar el papel que cumple el derecho y cómo el derecho puede cumplir también otro papel. Obviamente, cuando los pueblos se resisten a estas formas de colonialismo, viene la violencia, porque ya se justificó que esos invadidos son incapaces, son inferiores, son menores, no tienen la luz de la razón y la religión. Y por eso es que se justifica esa violencia. Autores como Quijano, un compatriota mío que ya falleció, han construido la categoría de la colonialidad como forma de organización del poder, del ser, del saber, que queda de los procesos históricos de colonialismo y que supone una relación de superioridad e inferioridad y que va más allá de la era colonial. De hecho, inclusive algunos dicen que ya el colonialismo terminó con las independencias, ¿no? Hace 200 años, y que ya solo nos quedaría la colonialidad. Sin embargo, con otros autores, yo considero que seguimos viviendo dentro del colonialismo otras invasiones. Y por eso me auno al mensaje del Papa que habla de combatir los viejos y nuevos colonialismos. Y en efecto, yo creo que se han dado hasta por lo menos 3 formas históricas de colonialismo. El del siglo XVI, por supuesto, con la invasión europea, que introdujo el hecho colonial y la primera subordinación e invasión de los pueblos originarios. La segunda, que se da más bien con la independencia, que es como Rodolfo Stavenhagen, el ex relator de pueblos indígenas, llamaba el colonialismo interno. Y estos 30 últimos años, con las políticas del consenso de Washington, vivimos ya lo que podríamos llamar el tercer ciclo histórico de invasión. Frente a lo cual también se han dado resistencias y retos de los pueblos, y vamos a ver cuál es el papel del derecho y la justicia. Entonces, un primer momento decíamos este colonialismo histórico, y luego voy a tocar el tema del monismo y pluralismo. Bien, entonces, este primer momento histórico de invasión se da ante pueblos que preexistían a ese momento histórico, pueblos que tenían conocimientos, formas históricas de desarrollo en cada lugar, civilizaciones, algunas en espacios grandes ciudades, otros concentrados, otros nómadas, de acuerdo a cada hábitat, ¿no? Nos encontramos con grandes confederaciones políticas como los incas, los aztecas, los mayas, o grupos que en los pueblos, que en los lugares de bosques húmedos tropicales más bien necesitaban migrar y no podían tener grandes asentamientos fijos, ¿no? Entonces, pueblos que se adaptaron a su realidad con miles de años de conocimientos. En ese contexto es que se da la invasión para extraer recursos naturales, y lo primero que hacen los europeos que llegan es apropiarse de las tierras y esclavizar a los indígenas. Y desarrollar diferentes formas de sometimiento, de conquista, colonización, reducciones, etc.
Los pueblos que no pudieron ser sometidos, como los mapuche, pehuenches, renqueles en el sur o en el norte, ahí firmaron tratados, ¿no? Y en los bosques húmedos tropicales, subtropicales, donde no podían tampoco firmar tratados o conquistarlos, pues entraron misiones, que fue la forma de penetración. El colonialismo, como dice Guamán Poma de Ayala, puso el mundo al revés. Esos pueblos que en categorías contemporáneas diríamos eran soberanos, autónomos, autárquicos, que definían su destino por sí mismo, perdieron esa soberanía política, el control de su vida, de sus recursos, y pasaron a ser sometidos a trabajo forzoso, sus culturas melladas, y pasaron a ser subordinados. Ni qué decir de los pueblos del África que fueron traídos en forma de esclavos y sin ningún tipo de derecho, fueron considerados cosas jurídicamente. El papel del derecho fue ahí convalidar la esclavitud, categorizándoles como no humanos, como cosas semovientes, obviamente frente a lo cual también siempre hubo resistencia indígena. En ese contexto, en el contexto de la primera invasión, ¿qué pasa? Los europeos llegan y se encuentran distintas creencias, distintos idiomas, distintas prácticas, normas, autoridades. Hay un primer momento en el que inclusive Vitoria dice aquí, ¿no? En su tratado sobre los indios, dice, aquí, ahí los pueblos tienen, o los bárbaros se les consideraba, los indios tienen dominio y señorío, ¿no? O sea, tenían ellos el control de sus territorios, de su destino, pero después de la invasión son sometidos militar, política y económicamente. ¿Y cómo se construye ese primer momento del derecho? En ese momento se dan cuenta de que se necesita extraer los recursos naturales, y la corona considera que si son esclavos no puede cobrarles el tributo. Y entonces, inclusive con resistencia de los primeros colonizadores, a los que tiene que pasar por las armas como Gonzalo Pizarro y otros, la corona dice, los indios son vasallos libres de la corona y les reservan tierras donde no pueden entrar los colonizadores. ¿Para qué? Para que puedan pagar tributo. Entonces, se establece un orden colonial en el que los indígenas tienen que trabajar, ir a las minas, a la mita, y para ello la corona necesita de las autoridades indígenas. No había habido, que había sido... De los, perdón, ¿alguien tiene el micrófono? Pero ¿cómo se puede apagarlo? Causal entre las partes entre enero del 2007 a... Si podrían apagar el micrófono de... Ya. Bien. Voy a retomar la presentación. Perdón. ¿Están viendo la pantalla, por favor? ¿Me informan, por favor, si ven la pantalla? Sí, la vemos. Ya, bien. Entonces decía que hay un primer momento en el que la propia corona dice, no pueden estar esclavizados los indígenas, porque esclavos no pagan tributo. Entonces llega el primer virrey y dice, acá se va a reservar las tierras para los indios son declarados vasallos libres de la corona, hay todo un debate, tienen alma y pueden pagar tributo, pueden ser bautizados, etcétera. Y en este momento, entonces, se declaran las tierras reservadas para los indios. ¿Y qué era necesario en ese momento para el derecho colonial, para los intereses coloniales? Reconocer a las autoridades indígenas, los curacas aquí en América del Sur o los caciques en Centroamérica y Mesoamérica, y que los caciques sean los que organicen el trabajo de los indios por turnos para ir a la mina o al obraje. Serán los caciques los que recolectan el dinero después de que los colonizadores les paguen por ese trabajo, porque no son esclavos, y los caciques o curacas recolectan el dinero y pagan el tributo a la corona. En ese modelo donde los indios tienen tierras separadas,
de pueblos de indios, hay autoridades indígenas, la corona va a desarrollar un derecho que reconoce la diversidad de normas que tenían los pueblos. Y por eso podemos hablar de un modelo de pluralismo jurídico. El pluralismo reconoce diversidad de sistemas normativos dentro de un mismo espacio geopolítico. El monismo jurídico solo identifica el derecho con el Estado. En este momento histórico tenemos un modelo de un paradigma de pluralismo jurídico subordinado o colonial que reconoce, como dice esta ley de Carlos V de 1555, que se guarden las leyes que los indios tenían antiguamente para su gobierno. Y dice, ordenamos y mandamos que las leyes y buenas costumbres que antiguamente tenían los indios para su gobierno y policía, y sus usos y costumbres observados y guardados después que son cristianos y que no se encuentran con nuestra sagrada religión ni con las leyes de este libro, y las que han hecho y ordenado de nuevo se guarden y ejecuten. A ver, ¿qué es lo que dice esta ordenanza de Carlos V en 1555? Carlos V reconoce que los indios tenían leyes, o sea, hay conceptualmente, epistemológicamente, reconocen un paradigma de pluralismo jurídico, o sea, ellos tienen leyes, pero después de que son cristianos, después de que son colonizados, ya no les reconocen más leyes, solo les reconocen usos y costumbres que no se encuentran, que no se chocan con la sagrada religión ni con las leyes coloniales. Es decir, en era colonial, la corona le reconoce que antes tenían leyes, pero ahora no. Después de ser colonizados, ya no pueden tener leyes propias, ya no pueden producir sus leyes, solo pueden producir usos y costumbres que no choquen con el poder dominante ni con la filosofía y la religión colonial. Igualmente, era la acción de los caciques y le reconocen jurisdicción civil y criminal, pero solamente para casos donde no hay pena grave. La jurisdicción criminal que los caciques han de tener en los indios de sus pueblos no se ha de entender en causas criminales en que hubiera pena de muerte, mutilación de miembro u otro castigo atroz. Es decir, solo pueden tener jurisdicción para casos pequeños, lo que ahora se llama faltas, pero no para los casos graves. Y en materia civil lo mismo, solo para los casos que son menos de 3 reales. Y solo pueden tener competencia personal para juzgar indios en los indios de sus pueblos dentro del territorio de los pueblos de indios. Pero obviamente, al ser considerados como inferiores, menores, incapaces para poderles extraer sus recursos, no se les permite juzgar casos graves. Entonces, en era colonial, el paradigma del derecho es un paradigma pluralista porque está el derecho castellano de un lado para los españoles y el derecho indígena, el fuero indígena, la jurisdicción indígena para indígenas, pero no porque los pueblos tengan libre determinación, sino porque era práctico para la corona, que en esa época, por ejemplo, donde estaba Carlos V, tenía dominios en África, Asia, en las Filipinas, en América, Europa, etcétera, y no podía mandar un funcionario español a cada pueblo. Tenía que trabajar con las autoridades locales, es lo que se llama el gobierno indirecto, y permitirles algunas normas y su propia justicia, pero solo para casos pequeños. Y lo que nos queda entonces del hecho colonial es ese modelo de que América Latina se convierte en un lugar de extracción de recursos, la subordinación de los pueblos y una ideología jurídica de la inferioridad natural de los indios. Y en caso de los afrodescendientes, una exclusión estructural. En ese contexto también hubo voces proféticas como el grito de Fray Antonio de Montesinos, que cuestionó con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a los indios y los matan
por sacar el oro. Lo mismo en su momento dijo Bartolomé de las Casas, que en realidad no se podía decir que los indios eran idólatras. Más idólatras eran quienes venían a matarlos buscando el dios oro. Asimismo, también encontramos voces proféticas como la del arzobispo Toribio de Mogrovejo, que usó su poder. ¿Cuál era su poder? Dar o no dar la comunión. Y excomulgó a un corregidor de indios que justamente había montado todo un sistema de abuso en Cajatambo y usando sus facultades lo excomulgó en 1585. Obviamente, en todo este contexto colonial hubo durante toda esa época resistencia indígena, levantamientos, como el gran levantamiento de Micaela Bastidas, Tupac Amaru, los hermanos Katari, que lamentablemente fracasó, y frente a ello ya vino el proceso de independencia dirigido por los criollos. Los criollos construyen en el contexto de la independencia estados-nación a su imagen y semejanza. Por ejemplo, en Bolivia, solo el 5% de las personas hablaba castellano, pero la Constitución de 1826 de Bolívar, que dijo que era la más liberal del mundo, decía de idioma oficial castellano, como todas las constituciones latinoamericanas, que, por ejemplo, este año cumplimos 200 años de la independencia de Perú, y así todos los países que se independizaron en América Latina construyeron esos estados-nación de espalda a los pueblos originarios y, que mayor razón, a los afrodescendientes. Se hicieron constituciones copiadas de Europa o Estados Unidos, donde solo se estableció que los ciudadanos eran los hombres libres propietarios, no las mujeres, no los esclavos, y tampoco eran ciudadanos los trabajadores, dependientes o sirvientes. Y Bolívar, cuando llegó a Perú, por ejemplo, decretó la eliminación de curacazgos y las tierras colectivas, porque no quería tener curacas como Tupac Amaru haciendo levantamientos. Entonces se construyen nuestras repúblicas a esa imagen y al servicio solamente de los criollos, y también eliminan el derecho indígena. Ese pequeño reconocimiento del pluralismo subordinado que se dio en la era colonial, y las repúblicas ya solo establecen que hay un Estado-nación, un pueblo, una cultura, un idioma, una religión oficial, negando lo indígena. Establecen que el derecho solamente es el que es producido por el Estado o por los individuos en contratos, según lo que manda el derecho estatal. No se admiten ya ni siquiera los usos y costumbres, el fuero indígena, la jurisdicción indígena, ni las autoridades indígenas. Se dice que solo el Estado produce y monopoliza la violencia legítima, solo el Poder Judicial administra justicia, el Legislativo da las leyes y el Ejecutivo gobierna. Y esto dio lugar a la represión de los sistemas jurídicos indígenas, la criminalización de sus autoridades, de sus prácticas y la clandestinización de tales sistemas. Esa fue la consecuencia de lo que llamamos monismo jurídico, que se identifica el Estado con el derecho, y el derecho solo puede ser producido por el Estado o las reglas que éste dé. ¿Cuál fue la consecuencia de este momento? Bolívar dijo: hay que parcelar las tierras de los pueblos de indios para que cada familia sea próspero propietario. Pero esa desprotección de las tierras indígenas no dio lugar a la prosperidad indígena, sino que los hacendados en toda América Latina se apropiaron de las antiguas tierras de los pueblos de indios. Los criollos se convirtieron en hacendados y vino esta segunda invasión que Rodolfo Stavenhagen llama el colonialismo interno. Y entonces los hacendados decían a los indígenas que estaban ahí y que ya no tenían título de propiedad de sus tierras colectivas: bueno, si ustedes quieren quedarse aquí, trabajarán gratis para mí. 15 días los quinceneros. O ustedes trabajarán gratis, yo daré las semillas y iremos al partir, los aparceros.
Aquí vienen todas estas figuras de los pongos o los huasipungos en Ecuador, de los yanaconas, arrendires, aparceros, distintas formas de esclavitud ya a mediados del siglo XIX y XX. Lo que no pudieron hacer en la era colonial, que la corona les frenó a los colonizadores, que no se apropien de todas las tierras y que los indígenas no sean esclavos para poder cobrarles el tributo, eso se hizo a partir de mediados del siglo XIX con las repúblicas. Miren, esta es una foto de apenas poco tiempo antes de la reforma agraria en el Perú, del 68, un hacendado siendo cargado por un pongo de su hacienda. También en la Amazonía se dio la esclavitud para sacar en el boom del caucho, ¿no? Entonces se dieron distintas formas de esclavitud y ni qué decir de los afrodescendientes que a pesar de la independencia todavía siguieron esclavos por muchos años más o tutelados, libertos pero tutelados por sus antiguos amos. En ese contexto también nos encontramos voces proféticas como la de León XIII en 1891, que empieza a plantear la doctrina social de la Iglesia y hablar de la situación de los obreros. Es un contexto entonces en el que en América Latina hay una resistencia a los hacendados y se dará por formas violentas y otras formas de resistencia, levantamientos por tierras para recuperar aquellas tierras que los hacendados les habían quitado y como los habían convertido en prácticamente esclavos, los levantamientos se llamaron por tierra y libertad, y ahí tenemos la Revolución Mexicana de 1910, que va a dar lugar al constitucionalismo social, al reconocimiento del derecho laboral, los derechos sociales. Ya no ese constitucionalismo donde solo eran los hombres libres propietarios que tenían derechos, sino que se empieza a hablar de estos derechos sociales. Y también muchos países nacionalizan los recursos naturales y expulsan a las empresas extranjeras. En el caso de México fue en 1917 la Constitución que recoge la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria de 1910 que se dio en los hechos. Y en el caso de otros países de América Latina, como el Perú, adopta el constitucionalismo social en 1920, Bolivia en el 33, y también en América Latina. En el caso del Perú fue la reforma más tardía en el 69 y se devuelve las tierras a los indígenas, aunque ya no llamando los indígenas sino campesinos, ¿no? Esto lo hizo Frei en Chile, devolvió tierras a los mapuche, después Allende, aunque ya no les llamó mapuches o indígenas sino campesinos, lo mismo en Bolivia, con la reforma agraria del 52, que se les llamó sindicatos campesinos. En el Perú también la reforma agraria les llamó comunidades campesinas nativas, pero hubo toda esta devolución de tierras y también nacionalización de empresas extranjeras. En ese contexto también nos encontramos voces proféticas, como fue en su momento la Populorum Progressio de Paulo VI, que apoyó la reforma agraria y fue muy importante ponerse del lado de los que habían sido expulsados de sus propios territorios, ¿no? Y en ese contexto tenemos también todas unas voces proféticas desde la teología de la liberación, la visión de los pobres, Vaticano II, Medellín, etc. ¿Qué pasa con el derecho? El derecho en el momento del constitucionalismo social se pone de ese lado y hay un momento importante que las constituciones dejan el constitucionalismo liberal individualista y pasan a un constitucionalismo social. Pero ¿qué va a pasar en los 80s? En los 80s vamos a tener dos tendencias simultáneas. De un lado, los pueblos dicen, no solamente queremos ser considerados comunidades campesinas, sindicatos campesinos, sino naciones, pueblos. Entonces hay una tendencia de avance hacia el derecho y más derechos de los pueblos. Pero hay otra tendencia también. Las empresas que fueron expulsadas, las transnacionales que fueron expulsadas de los territorios de Chile, de Perú, de Bolivia, etcétera, se juntan en Washington con la banca mundial y planean su retorno, pero un retorno distinto.
piensan regresar con seguridad para la inversión, con tratados de protección de la inversión extranjera, sin pagar impuestos. Y todas esas 10 recetas del consenso de Washington. Entonces, la Banca Mundial negocia con los estados que si quieren renegociar su deuda externa, tienen que aceptar esas 10 recetas. En el caso del Perú fue el 92 con Fujimori y en los otros países más o menos entre finales de los 80 y los 90, que en nuestros países van a tener una esquizofrenia en el derecho. ¿Por qué una esquizofrenia? Porque de un lado van a tener tratados y normas de aplicación del consenso de Washington en contra de los derechos, pero de otro lado van a tener tratados y normas de derechos humanos y de derechos indígenas a favor de los derechos indígenas. Y aquí el derecho se va a encontrar ante esta contradicción. Tenemos desde el consenso de Washington 10 medidas que van a dar lugar a este tercer ciclo histórico de la invasión de los territorios indígenas. Tratados de libre comercio para que las empresas no paguen impuestos, se les proteja su inversión, flexibilización de derechos sociales para que no paguen todos esos derechos sociales conquistados en el siglo XX, que el papel del Estado sea reducido, ¿no? A ver, carreteras, ejército, etcétera. Y esto hace que las transnacionales lleguen e invadan los territorios indígenas con mega negocios de minería, de petróleo, etcétera. Por ejemplo, aquí, este es el mapa, para poner el ejemplo del Perú, de las concesiones mineras en casi todo el territorio de la costa y la sierra. Y si vemos aquí en la Amazonía, estos cuadraditos son todos lotes petroleros establecidos en muchos casos en el 100% del territorio de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el pueblo achuar del Pastaza se encuentra aquí en la frontera entre Perú y Ecuador. El 100% de su territorio está cubierto por 3 lotes petroleros, 64, el 169, 116, etc. Y así todos los pueblos amazónicos están cubiertos por lotes petroleros. Entonces, frente a esto, también hay una resistencia, movilización, pero además, felizmente, hay instrumentos de derechos humanos, sentencias de la Corte Interamericana que protegen estos derechos. Nos encontramos con el Convenio 169 de la OIT, que fue adoptado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo. Curiosamente, el mismo año de la caída del muro, el mismo año que se sistematizan las 10 recetas del consenso de Washington. También tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, adoptada por Naciones Unidas el 2007, y la Declaración Americana de los Derechos de Pueblos Indígenas, adoptada por la OEA el 2016. Estos instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana establecen un marco de derechos de los pueblos a la vida, su integridad, su libre determinación. Establecen un paradigma que cambia los modelos anteriores de invasión, de colonialismo, por un modelo que reconoce el derecho de los pueblos a definir su modelo de desarrollo y de vida, a su autogobierno, a su propio sistema jurídico, a su derecho, a su justicia, a sus sistemas de control propios, a su territorio, a la propiedad de su hábitat y en su relación con el Estado, a participar en el Estado, a ser consultados, a dar o no dar su consentimiento frente a proyectos extractivos como minería, petróleo, etc. El derecho a su cultura, a su personalidad jurídica como pueblos, a participar en el Estado, a la educación bilingüe, etc. Todos estos derechos del derecho internacional, felizmente, están ratificados por gran parte de los países de América Latina, que también son actualmente ya 24 países que han ratificado el convenio,
y también los países en las Américas tienen ratificada la Convención Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, que establece todo este marco de derechos. A nivel del constitucionalismo también ha habido un avance importante de 4 ciclos constitucionales que han reconocido los derechos de los pueblos indígenas. Y además también tenemos voces proféticas que van en la línea de los derechos de los pueblos. El Papa Francisco nos habla de no una economía que mata, que solo se organiza para extraer recursos, generar destrucción de la tierra y generar desigualdad, ¿no? Y él nos plantea la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En ese contexto, ¿cuál es el papel del derecho? El papel del derecho también aquí cambia. Y en este contexto, yo quisiera ver cómo tenemos un derecho que nos habla también del pluralismo jurídico. Permítanme compartir. Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Ya. Ahora sí. Ya. Bueno, en este contexto tenemos un papel del derecho que va a reconocer también los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, pero ya no de manera subordinada, limitada, en función de los intereses de un colonizador. Nos encontramos con lo que podemos llamar el paradigma del pluralismo jurídico igualitario. Estos instrumentos internacionales a los que se suman las reglas de Brasilia del acceso a la justicia por los derechos de las personas vulnerables, reconoce el Convenio 169, el derecho indígena, los sistemas jurídicos indígenas. Si nosotros vemos aquí, podríamos decir que ya el derecho internacional reconoce el sistema jurídico de los pueblos indígenas, sus propias normas o derecho, sus estructuras institucionales y su propia jurisdicción. Si vemos los instrumentos internacionales aquí comparativamente, por razones de tiempo no voy a entrar en el detalle, pero sí quisiera mencionar algunos elementos. Lo que antes era considerado monopolio del Congreso de las Repúblicas de dar las leyes, el Convenio 169 de la OIT dice que los pueblos tienen derecho a conservar sus costumbres. La Declaración de Naciones Unidas aumenta 2 verbos. Dice promover, desarrollar y mantener sus propias costumbres, tradiciones y normas. Y la Declaración Americana ya va a hablar del derecho de promover, desarrollar, mantener sus costumbres y su propio derecho y sus sistemas jurídicos que deben ser reconocidos y respetados. Igualmente, ya no solo el Ejecutivo es el que manda, sino que los pueblos tienen derecho a conservar sus instituciones, decía el convenio, y a eso le añade un verbo más la Declaración de Naciones Unidas. No solo conservar sus instituciones, sino que tienen derecho a reforzarlas y a tener sus propias estructuras institucionales. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el Perú, los funcionarios y la ley dicen, tienen derecho a tener las comunidades campesinas y nativas, pero cuando las comunidades conforman pueblos, para seguir con el ejemplo, como el pueblo Achuar del Pastaza, les dicen, no, como pueblo no le podemos reconocer su personalidad jurídica, como pueblo no le podemos dar un título de propiedad, solo como fragmentados en comunidades. O sea, hay mucha dificultad para aceptar esas estructuras institucionales de los pueblos. Recordemos que cuando llegan los españoles, cortan las cabezas de lo que fue el Tahuantinsuyo o de Moctezuma, de las grandes confederaciones, y solo permitieron pequeños pueblos de indios. Igualmente ahora, es más fácil para los estados aceptar pequeños fragmentos como comunidades, pero no pueblos o naciones indígenas. La reconstitución de esas estructuras institucionales está garantizada por el derecho internacional, pero no siempre por los derechos nacionales. Y aquí viene este reto de la descolonización. Y uno de los más grandes retos es el de la jurisdicción indígena.
El derecho internacional reconoce los métodos de control de delitos de sus miembros, va avanzando en la declaración al reconocimiento de sus propios procedimientos, prácticas, sistemas jurídicos, y ya la Declaración Americana habla del derecho, del reconocimiento del derecho y la jurisdicción indígena. Los pueblos tienen el derecho a administrar justicia dentro de sus territorios y no por una razón meramente práctica, como en la era colonial, sino porque tienen libre determinación, porque tienen derecho a proteger sus bosques, sus bienes jurídicos, que cuando entren terceros no contaminen sus aguas, no talen sus bosques, sino que ellos puedan controlar sus formas de vida. Y además tienen derechos ante la justicia ordinaria. Cuando los hechos han sido fuera de su territorio, entonces ahí, cuando caen ante la justicia ordinaria, tienen derecho a sus idiomas, a que el Estado respete su cultura, sus costumbres, que tengan defensa legal. Y el convenio dice además que se considere su cultura y que en caso necesario se prefiera sanciones distintas a la cárcel, en caso de ser necesario de ser sancionados. Sin embargo, encontramos actualmente, hoy en día, muchísimos indígenas presos cuando no debería de haber ninguno. Encontramos muchísimos indígenas procesados por hacer esto, por administrar justicia. Hay más de 3,000 autoridades de rondas campesinas y comunidades campesinas en el Perú por administrar justicia, por aplicar su derecho, por defender sus territorios. Y este es el reto de la descolonización. Pasar de ese paradigma del indígena incapaz, subordinado, menor, que solo puede administrar justicia en robo de gallinas, a pasar a considerarlos como pueblos con dignidad, que tienen el control de su vida y que administran justicia en todas las materias que ellos consideren. Y no por eso tienen que estar presos. El año pasado hemos tenido que luchar bastante los pueblos en Ecuador para una amnistía de indígenas por haber administrado justicia. No es justo que, teniendo el marco del derecho actual, el marco que ha desarrollado el derecho internacional, estemos todavía con un paradigma de colonización. Inclusive la jurisprudencia de la Corte Interamericana ya reconoce el derecho consuetudinario en sus formas de matrimonio, de uniones conyugales, de propiedad, para la consulta previa y que se respete sus mecanismos internos. Estamos a nivel constitucional, se han dado 4 grandes ciclos del constitucionalismo pluralista. En los 80, con la emergencia del multiculturalismo, ya no es un solo idioma, una sola religión, una sola cultura la que rige en un estado, sino que los estados, por ejemplo, el de Canadá, Nicaragua, Guatemala, Brasil en su momento, reconocieron la herencia multicultural, la diversidad cultural y derechos indígenas. Doctora, en los 90. ¿Cómo? 2 minutos, doctora, por favor. Perfecto, gracias. Y también decíamos en los 90 ya las constituciones reconocen, luego de adoptado el convenio, el Estado pluricultural. Posteriormente, cuando la Declaración de Naciones Unidas reconoce la libre determinación de los pueblos, reconocen el Estado plurinacional y hacen procesos constituyentes donde participan indígenas y mujeres. Y actualmente tenemos un constitucionalismo llamado ecoconstitucionalismo, donde ya no solo las culturas, los pueblos son reconocidos, sino también la naturaleza como sujeto de derecho. Y en ese contexto yo quisiera terminar con los retos de reconocer ese pluralismo jurídico. Todas nuestras constituciones, así como el convenio, reconocen las autoridades de los pueblos, sus funciones jurisdiccionales y de acuerdo a su propio derecho. El único límite es no violar los derechos humanos, pero no entendamos los derechos humanos como una imposición externa, sino como procedimientos de coordinación y de diálogo intercultural. Es muy importante que se pueda respetar, garantizar los derechos indígenas a su propio derecho, pero también cuando toca
amparos, procesos constitucionales donde los estados tienen que ver por los derechos de los pueblos indígenas, que garanticen esos derechos. Hemos visto en América Latina que los pueblos están totalmente invadidos en sus territorios, están llenos de concesiones mineras, petroleras, etc. No me ha dado el tiempo de mostrarles, pero ya hay sentencias, y con esto quiero terminar, de jueces valientes, de juezas valientes, que han reconocido los territorios de los pueblos, su pluralismo jurídico y la nulidad de todas esas concesiones mineras establecidas en violación del derecho a la consulta previa. O sea, es posible que el derecho ordinario juegue un papel descolonizador y reconozca el pluralismo jurídico de los pueblos como pueblos con igual dignidad y derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel Irigoyen. Le agradecemos mucho su exposición. Pasamos al momento de las preguntas. Queremos desde ya pedir una disculpa porque hay muchas preguntas, pero debemos fijarnos básicamente en 6. Tenemos una, la primera, sería, ¿cuál sería la mejor forma de garantizar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el marco de las distintas globalizaciones, los cuales afectan la identidad cultural de los pueblos originarios, afectan la autonomía, el pensamiento del bien común de nuestros pueblos originarios? Esa es una primera pregunta, profesora. Efectivamente, lamentablemente hay una contradicción entre procesos de globalización que son invasores, de nuevas formas de colonización. Frente a eso, contamos en nuestras manos con herramientas como que conforman lo que se llama un corpus juris, un cuerpo del derecho que está conformado por el Convenio 169 de la OIT, estos otros instrumentos internacionales y una importante jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahora, muchos dicen que en los países las leyes no permiten o están en contra de ello. Felizmente, casi todas nuestras constituciones dicen que se reconocen los tratados de derechos humanos y que las constituciones deben interpretarse de conformidad con esos tratados. Es más, casi todos nuestros países también han ratificado la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, que en su artículo 26 y 27 dice que los estados no pueden excusarse en su legislación interna para incumplir estos tratados. Entonces, cualquier persona puede presentar una acción y cualquier juez y jueza que nos esté escuchando tiene en sus manos la herramienta para aplicar esos tratados aún en contra de normas internas que todavía no se han adecuado a esos tratados internacionales. Entonces, sí es posible que con el derecho se pueda garantizar los derechos de los pueblos frente a estas violaciones sistemáticas y estructurales que se han dado con procesos de concesiones sin consulta previa y sin respeto de los territorios y otros derechos de los pueblos indígenas. Bien, entonces vamos a, en honor al tiempo, vamos a dar 2 preguntas más y terminamos. Bien, dice, son muchas las luchas desde la invasión y saqueo de las tierras de los pueblos originarios y cada país mantiene una lucha por el reconocimiento y la reivindicación de los derechos. Pero ¿qué principio en este siglo podrían usar los pueblos originarios para una sola lucha a nivel internacional para demandar a esas empresas transnacionales de diferentes países, que son grandes financistas de órganos como Naciones Unidas, etcétera? Una pregunta. Bien, había una primera pregunta que era sobre el tema de los conocimientos. Ahí hay 2 maneras de enfocar el asunto. Hay una que es registrar cada conocimiento, ponerle una marca, un nombre y protegerlo. Ese es un sistema. El otro sistema es que es más global, que simplemente los estados, ¿no?, reconocen como parte de los derechos de los pueblos justamente sus sistemas de conocimientos, de producción de saberes, y respetan todo este conjunto y evitan la violación de otros, lo que se llama la biopiratería, etc. Con relación a la otra pregunta sobre qué pueden hacer los pueblos
para unirse mundialmente y, digamos, demandar a las empresas. Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. De un lado están los estados, que son los obligados a hacer procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, como dice la sentencia Saramacca versus Surinam, para que no le dé ninguna concesión a una empresa si es que ese pueblo no ha habido consulta y no ha dado su consentimiento previo, libre e informado. Entonces, en primer lugar, aquí la acción es contra el Estado, para que el Estado declare la nulidad de esas concesiones mineras, petroleras, etcétera, que se hubieran establecido sin consulta previa. Entonces, la primera recomendación a los pueblos es atacar, digamos, esa violación. En segundo lugar, efectivamente, tienen todo el derecho también de demandar a las empresas que estuvieran haciendo daños en su territorio, pero en realidad en la vida práctica hay una desigualdad enorme entre un pueblo y una empresa que tiene muchos abogados, que tiene mucho dinero. Entonces, más bien aquí el papel importantísimo de las y los jueces, que cuando un pueblo demanda, por ejemplo, que no ha habido consulta previa y han invadido su territorio, hay una concesión minera, petrolera, etcétera, que el juez, la jueza, pueda inmediatamente atender ese derecho y aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana y no, digamos, seguir permitiendo que eso continúe. Hay sentencias, como una de la comunidad nativa Tres Islas, en el caso del Perú, que el juez aplicó la jurisprudencia de la Corte y ordenó el cese inmediato de esas actividades mineras, etcétera, y ordenó la reparación del hábitat. Bien, entonces, esa sería la respuesta, Daniel, a estas dos preguntas. Sí, muchas gracias, doctora. Nos falta tiempo, evidentemente, para poder comentar, pero efectivamente debemos dar paso a la siguiente parte. Vamos a hacer, de acuerdo al programa que tenemos confirmado por todas las partes, ahora toca un pequeño y breve resumen. Y ciertamente yo lo único que quisiera decir en esta parte del resumen es la interpelación que Raquel nos ha señalado o nos ha dado respecto a los operadores de justicia. O sea, ha señalado en algún momento de su exposición todos los ciclos de colonización, de invasión, y que caigan, y han caído, pienso, que han caído estos velos que la academia en el derecho nos ha enseñado en nuestras escuelas. O sea, es decir, que el proceso de independencia, por ejemplo, significó un absoluto término con la colonización, cuestión que podemos ver y observar hasta ahora, esto no ha sido así. Y nuevamente, y últimamente, en la última línea de la tendencia neoliberal que nos encontramos ahora, es a través del consenso de Washington cómo esta colonialidad continúa y se fortalece en nuevas formas. Entonces, es evidente que nos interpela a los operadores jurídicos, a juezas y jueces, de la manera de cómo efectivamente poder no reconocer, sino que dar el lugar que corresponde en lo que Raquel ha señalado como pluralismo jurídico igualitario. Y yo diría y avanzaría un poco más también, en el sentido de que muchas de las normas, principios jurídicos centroeuropeos no corresponden a un sistema acá en el Abya Yala. Y efectivamente eso nos da cuenta de algo. El sistema centroeuropeo de principios es el que ha logrado este neoliberalismo y esta situación en la cual se convierte a América Latina en un lugar de expropiación de los recursos, o más bien de afectación y perjuicio a la madre tierra. Entonces, esa situación de interpelación a los operadores de justicia, que debemos aplicar el monismo muchas veces, ¿no? Porque es lo que ordena y mandata la Constitución, Raquel creo que ha señalado correctamente
que a través de los tratados internacionales de derechos humanos hay una puerta, o más bien hay un ventanal abierto para efectos de ingresar los principios jurídicos indígenas y que muchas veces son de mayor calidad, y no solamente de mayor calidad, sino de mayor humanidad para efectos de cuidar a la madre tierra. Ese es el resumen que podría realizar. Agradecemos mucho, mucho, mucho a todas y todos los que han participado de este evento, de esta primera charla, conferencia introductoria. Agradecemos al magistrado Andrés Gallardo, que hizo la presentación, a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, de la Academia de las Ciencias Sociales del Vaticano, y especialmente a la doctora Raquel Irigoyen Fajardo por su excelente exposición de hacia la descolonización del derecho y la justicia desde el pluralismo jurídico igualitario y los derechos de los pueblos indígenas. Los invitamos a todas, a todos y a todes a la siguiente exposición del día de mañana, de 15 de octubre, en el mismo horario y en el mismo lugar, de el profesor Enrique Dussel, que nos hablará sobre viejos y nuevos colonialismos, retos para la descolonización del poder. Con lo actuado, ponemos término a este seminario. Muchas gracias a todos.